Estamos observando que en esta línea corresponde un aspecto masculino, pero es muy joven. Nos muestran los humanos luz que tiene un periodo de 13 años. Hay una variación en el comportamiento hormonal de su cuerpo, no solamente a partir del estado evolutivo en el que se encuentra, sino que hay una estimulación completa por todo el ambiente en el que se está desarrollando. Nos dan un poco de contexto. Estamos observando, es una zona altamente verde, Sí, como si hubiera muchos sembradíos. Estamos en México, pero sí, estamos un poco más en la zona céntrica. Nos comparten año sí, 1872. sí, más. En este momento no estoy observando el aspecto de nuestra amiga Mire, únicamente observamos a Toño. Sí, Vemos cómo a partir de la situación específica bajo la que se está desarrollando, hay tecnología que hay en la parte superior que tiene forma de estrella. Esta se mueve conforme él tiene movimiento. Es una implantación, pero no solamente está de manera interna, sino que también por fuera. ok, Nos comparten los humanos los que a partir de esta variación en el comportamiento biológico de su cuerpo comienza a haber una sobreestimulación. A pesar de que su rostro se ve de un aspecto muy joven, es como si su cuerpo fuera más grande y estuviera alterándose un poco la capacidad en cuanto a la célula de desarrollo, como si estuviera creciendo más rápido de lo normal. Nos explican los humanos luz que también a partir de este principio comienza a haber una variación en la forma en la que interpretan y lo perciben. Vemos la dinámica social específica y estamos sí, viendo cómo está avanzando y están haciendo una recolección. Esto que recogen es como un camote. Se ve sí, pequeño y es de un color más amarillo. sí. Veo cómo lo están recogiendo y lo echan en un pequeño canasto. Aquí hay una sobreexigencia hacia él por su tamaño. A pesar de que es muy joven, lo tratan como si fuera ya un adulto. Y Y Monza, esto lo disculpa, hace, sí, finaliza, por favor, y te pregunto. Gracias. sí, esto lo hace sentir muy mal. Es como si hubiera una sobreexigencia y como si no pudiera sentirse libre de ser él. Bien, Monza, verificamos algo de esta situación directamente con los humanos luz. ¿Cuánto tiempo llevan desarrollando en esta línea de tiempo esa aceleración de alguna manera en su desarrollo? Por favor. Aquí nos comparten directamente a los humanos luz que este es un principio establecido desde que está en un proceso de gestación. Nos muestran a detalle parte de la implantación que hay en su cuerpo y vemos cómo hay pequeños dispositivos. Hay algunas esferas que tienen de radio 2 milímetros, son pequeñitas, y observamos cómo están distribuidas en diferentes zonas de su cuerpo. A partir de la conexión que se establece entre estas, se hace un circuito. Y es como si estuvieran estimulando no solamente el comportamiento de algunos órganos, sino también el comportamiento de ciertos tejidos que aumentan la capacidad de crecimiento, pero hacia una dirección un tanto descontrolada. No es que esté extraordinariamente grande, sin Sí, embargo, visualmente es como si su cuerpo correspondiera a una edad evolutiva que no corresponde a la que ha atravesado. sí. Lo único que se ve acorde es su rostro, su carita es de un niño aún. Descríbelo a ver, Monza, por favor, ¿cómo lo percibes tú? Sí, estatura Sí, 1,67, sí. peso 84 kilos y observamos que de manera natural es un poco ancho, solo que es muy joven, tiene 13 años. Mm, Su cara se ve muy de niño, es un rostro muy joven, se observa incluso como la mirada es bastante inocente y es un poco tímido. Nos comparten directamente los humanos los que a partir de la forma en la que interpreta y la forma en la que lo perciben los demás, es orillado a modificar el comportamiento de manera constante. Lo tratan como si fuera un adulto. Y esto hace que él asuma responsabilidades que no le corresponden y al mismo tiempo haya una sobreexigencia en cuanto a todo el entorno social en el que se está desarrollando, como si fuera un hombre mayor, pero es un niño. sí. Observamos cómo a partir de esta recolección comienza a haber una especie de competencia. No le gusta competir.
pero lo orillan, lo obligan a. Estamos viendo cómo termina esta recolección y hay un aspecto que corresponde a un aspecto femenino y este aspecto es mucho más pequeño. Vemos cómo incluso es muy delgadita, es muy vulnerable, se ve como si fuera un poco débil incluso. Su piel es muy pálida, a pesar de que hay una exposición constante al sol, es como si no se pigmentara, como si fuera muy pálida. Sí, Observamos cómo cuando termina su recolección le ayuda a esta pequeña, también es muy joven, y observamos cómo empiezan a molestarlos. Son solamente amigos, no son familia, pero los molestan mucho. sí. Vemos cómo ella intenta defenderlo, pero esto lo hace sentir aún más vulnerable, como si no le gustara demostrar que hay cierta debilidad en él. Aquí la línea está avanzando, nos Sí, dan un poco de contexto los humanos luz que a partir de esta misma dinámica comienzan a ser un poco más aislados, en donde tienen únicamente un vínculo y una cercanía entre ellos, pero ya no se vinculan tanto con el resto del grupo. Observamos cómo el aspecto de la pequeña comienza a adelgazar un poco más y se ve como si su carita empezara a chuparse un poco. Nos comparten los humanos luz que a partir de la misma tecnología que se posiciona en la parte superior, hay una sobreestimulación en el comportamiento celular en cada uno de los aspectos que participa en este círculo. permíteme, Monse. Particularmente estos dos aspectos, sí, Sí, te escucho. nos muestran los humanos luz que estos dos específicamente están siendo sometidos bajo el mismo grupo jerárquico. Y es por eso que las condiciones de la tecnología son altamente similares. Nos comparten que hay una variación en cuanto al código genético. No son humanos. Nos muestran también que a partir de este principio biológico, la alteración que se produce con la tecnología es un tanto más invasiva e incluso más hostil. También por la compatibilidad con este aspecto físico, Monse, verifica si sucede la misma dinámica con el de la chica. Ambos aspectos tienen esta misma característica en cuanto al código biológico. No son humanos, ninguno de los dos. La tecnología es similar y están siendo sometidos por la misma jerarquía, principio por el cual el sometimiento y el impacto de la tecnología es mucho más agresivo. No solamente se da a partir de la vinculación que tienen, sino que es parte de su misma naturaleza genética. Sí, Nos comparten los humanos luz que cuando hay una variación en el comportamiento, nosotros automáticamente como aspectos humanos tenemos esta parte de buscar cierta aceptación, de buscar agruparnos. Algo que realizan las entidades es estimular la división y la separación entre nosotros mismos. Y es algo que se produce gradualmente en lo que estamos observando. Es como si a partir de las diferencias físicas comenzaran a rechazarlos y ellos, al tener características muy similares, aunque no son familia, se unen. compatibilizan. Sí, establecen un vínculo. Nos comparten también los humanos luz en este momento cómo está avanzando la línea, sin embargo nos muestran específicamente el comportamiento a nivel genético. Estamos viendo cómo hay alteraciones que se producen de manera interna, no solo esta aglomeración de tejido, en el caso de él, como si hubiera presencia de algunos tumorcitos en algunas zonas de su cuerpo y se ven mucho, incluso es como si al tocar su pecho estuviera la capa de piel y hubiera una especie de bultitos debajo, como fibrosis a Sí, nivel muscular. En el caso de ella, es como si estuviera perdiendo de forma muy acelerada la calidad muscular y se viera solamente su piel pegándose a sus huesos. Se ve como si se estuviera encogiendo incluso. Aquí la línea está avanzando. Estamos observando cómo el aspecto de la pequeña mm, muere. sí, Vemos cómo a partir de esta pérdida hay un impacto no solo a nivel psíquico, sino también a nivel de aceleración en cuanto a toda la implantación y la forma en la que recibe su cuerpo todo el impacto. Y es como si entrara en un estado de declive bastante acelerado, pero hay permíteme un un momento, Monse. proceso de negación. ¿Puedes Sí, repetir, por favor? Te perdí un momento. sí. Cuando la pequeña muere, hay un impacto en él bastante agresivo. Hay un impacto a nivel psiquis, pero Sí, también hay un impacto en cuanto a la forma y el comportamiento que tiene su célula. Es como si el impacto que está teniendo se acelerara, pero aquí hay una variación en la interpretación de toda la parte emocional, porque está en un estado de negación. Sabe que ha muerto, pero es como si inconscientemente la buscara.
a la hora de recolectar. Observamos que comienza a haber una sensación de vacío dentro de él. Es como si faltara una parte suya. Y esto comienza a hacer que su comportamiento se modifique, no hacia un estado violento, pero sí hacia una parte como automática. Está deprimido y actúa de forma como robótica incluso. Nos comparten los humanos los que cuando hay una variación a este nivel comienza a haber una fragmentación en cuanto a la interpretación emocional. Se puede interpretar como un bloqueo, Sí, pero esta misma sensación de vacío comienza a aumentar y es como si perdiera parte del sentido de la dinámica general de su vida. Nos muestran un poco del contexto de manera general y sí, estamos observando que hay muchas emociones que comienzan a activar ciertas programaciones, pero que también comienzan a alojarse. Se siente enojado, siente que todo el proceso ha sido altamente injusto, se siente culpable, es como si él se sintiera responsable de protegerla, sin embargo hay situaciones de las que no puede protegerla, como lo es la alteración de la implantación y demás, y también se siente altamente triste. Aquí la emoción que está predominando es la sensación de culpa. Es como si él constantemente se sintiera culpable y se sintiera responsable por situaciones externas que no todas son su responsabilidad, y menos a su edad, es muy joven. Nos muestran los humanos luz cómo la línea comienza a avanzar, lo hace cada vez más rápido. Él no tiene familia, y esto también estimula mucho la sensación que está experimentando porque se siente muy solo, muy vacío. Vemos cómo sigue avanzando la línea, estamos observando cómo llega el momento de la recolección y aquí comienza a haber una pequeña riña. Empieza nuevamente esta competencia para ver quién recolecta más de estos como camotitos y observamos cómo él decide no participar. Conforme empiezan a decirle y a decirle y a decirle, él se niega rotundamente a participar. Las personas que lo invitan son mucho más grandes en cuanto a edad, sí, aunque no en tamaño, y vemos cómo hacen un acercamiento y comienzan a agredirlo. Aquí comienzan a lanzarle incluso estos, son como camotitos y observamos que él comienza ya a alterarse. No es violento, pero llega a un punto en el que detona completamente y empieza a ser un poco más agresivo. Observamos cómo toma uno de estos y lo tira al suelo, sin embargo, cuando ven esta acción, los demás se abalanzan sobre él. Comienzan a golpearlo al mismo tiempo y nos explican los humanos los que a partir de esta actividad comienza a haber afectaciones de manera biológica en un estado bastante elevado. Es como si golpearan puntos específicos en su cuerpo y se detona una especie de engrama. Vemos una afectación en la parte trasera de su cabeza. Está del lado derecho, no en la parte superior, está como a un costado del cerebelo y esto genera una alteración en cuanto al sistema nervioso, como si la interpretación que se tiene se alterara y al mismo tiempo se mermara un poco la calidad visual. sí, Vemos que a partir de este mismo impacto comienza a haber una aceleración en cuanto a la forma en la que se interpreta de manera concreta lo que percibimos y lo que se almacena. No altera su memoria, pero sí la calidad visual. Incluso es como si hubiera ocasionalmente presencia de algunas como manchitas, como presencia de movimientos que no están presentes del todo, pero que se está interpretando a partir de los conductos que hay en la zona cerebral y el campo visual. Observamos que hay otro impacto en la parte trasera, lo están golpeando, son bastante agresivos. Este que está en la parte trasera es del lado derecho, sin embargo, es como si hicieran un golpe tan fuerte que alterara hasta el frente, como es parte muscular, pero merman hacia enfrente. Y es sí, como si al respirar incluso sintiera una pequeña burbujita de aire y esto es difícil, es incómodo. Observamos que hay afectación en la altura de la columna, a la altura de la cadera. Vemos cómo hay afectación en algunas partes de sus extremidades inferiores y específicamente en una de estas el golpe es tan fuerte que comienza a hacerse una acumulación de tejido más grande. Esto es un tumor sí. y es como si empezara a desarrollar un estado de cáncer. Vemos cómo sigue avanzando, Bien, no Monse, hay un permíteme un momento. tratamiento. ¿En qué Sí. condiciones quedó él posterior a esa eventualidad después de esa golpiza?
Observamos cómo hay una afectación completa en su cuerpo, no solamente a partir del principio de dolor por el impacto, sino que es como si mermaran y como ablandaran parte de algunos tejidos. Nos muestran los humanos los que la afectación principal está en el sistema nervioso. Sin embargo, con la característica que ya tenía sobre la afectación en la conducta celular, todo su cuerpo comienza a responder de manera poco favorable. Vemos cómo hay una división completa. Esta división no solamente se ve presente en cuanto a la división de los hemisferios cerebrales, sino que se divide de manera completa, como la polaridad de nuestro cuerpo. Nos explican los humanos luz que a partir de estos impactos múltiples comienza a haber una aceleración en esta división y es como si fuera un corte que se marca mucho más profundo y mucho más notorio. Particularmente aquí nos muestran cómo la afectación comienza a generar un estado que merma el comportamiento automático de los comandos que se establecen del cerebro y el cómo lo transmite directamente el tallo cerebral. Esto merma también las condiciones en cuanto a las funciones básicas de algunas glándulas, no solo interdimensionales, glándulas que son importantes para el correcto funcionamiento humano. Y al mismo tiempo comienza a haber una aceleración en cuanto al tejido. La Sí, presencia de los pequeños tumorcitos, este estado de fibrosis y tejido, comienza a aumentar. El que se ve mucho más grande es el que está en su rodilla. Y a partir de este, vemos cómo se detona una especie de interpretación de cáncer, aunque es la aglomeración de tejido, de manera no favorable. Él se deprime bastante, tiene esta tendencia a estar enojado y a sentirse culpable. Esto produce cierto estado de aislamiento y el aislamiento lo hace sentirse triste. No le gusta estar solo. Vemos cómo a partir de esto mismo comienza a haber un impacto emocional en donde el impacto que hay en el tallo cerebral aumenta. Nuestro tallo cerebral se conforma por diferentes partes. Cuando nosotros comenzamos a tener una afectación por toda la parte emocional, es como si se fragmentara un poco, no solo la estructura de la psiquis, tomando en cuenta el consciente, subconsciente e inconsciente, sino también a nivel biológico, como si hubiera una especie de desacople completo en el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Aquí, específicamente cuando se detona esta alteración en el tallo cerebral, observamos que hay un proceso de abducción y esta se da de manera física. Vemos cómo es abducido, comienzan a hacer una especie de apertura que va en ambas piernas, va en la zona de la ingle y ahí hacia abajo hasta la altura del pie. Hay una apertura completa y colocan un pequeño dispositivo, es como un alambre, es muy delgado y lo colocan de un punto hacia otro. Cuando vuelven a cerrar, veo cómo lo hacen de sellan manera completamente. física, Monse, esa Sí, es de intervención. manera física. Ok, Observamos cómo sellan completamente la herida y comienza a haber una especie de activación con este alambre como si se moviera, como si fuera un gusanito. Observamos cómo se desplaza hacia la parte superior y comienza a ver ahora un recorrido. Se coloca en las piernas, pero sube hacia la estructura cerebral y ambos se posicionan en un costado, como si estuvieran estableciendo un envolvimiento en zonas específicas de su cerebro. sí, Nos comparten los humanos los que a partir de las alteraciones que se presentan a nivel biológico por la múltiple implantación, por las múltiples afectaciones y por la misma naturaleza genética estableciendo una especie de adaptación en el holograma y en el estado de densidad bajo el que se está desarrollando, comienza a haber mayor impacto con este alambre que se está envolviendo en la zona superior. sí, Aquí nos muestran el comportamiento de la red neuronal, nos muestran cómo hay una variación en la misma y es como si hubiera múltiples detonaciones, pero no a partir de una actividad natural, sino como una sobreestimulación. A su cuerpo lo sobreestimulan de manera constante. Nos explican los humanos los que a partir de este principio y de la división y de todo el antecedente de afectación, así como todo lo que engloba la parte emocional, que es como si se reprimiera completamente, comienza a haber una aceleración en el comportamiento de la zona cardíaca. Y a su vez es como si tuviera estados de taquicardia. Sin embargo, es mucho más incómodo en su caso porque no solamente es la aceleración, sino que también hay presencia de una especie de burbujita. A partir del impacto que le dieron en la parte trasera, es como si no pudiera respirar hasta adentro y se interrumpiera.
Esto mismo inhibe la capacidad natural para oxigenar todo el comportamiento de su cuerpo a nivel biológico y es como si comenzara a atrofiarse de forma gradual y bastante invasiva. Los puntos más afectados en su cuerpo no solamente son la zona cerebral por estos implantes, sino que también es la zona cardíaca, zona renal y toda la parte del hígado, sobre todo la periferia. Sí, Monse. Bien, Monse, por Finalmente, favor, permítame un momento. Verifica el posterior a la golpiza y posterior a la intervención que hicieron de manera directa a estas entidades. Verifica cómo fueron sus actividades cotidianas de manera general, por favor. ¿Cuál fue la afectación antes y después, por favor? sí, nos muestran los humanos luz como en puntos previos hay mucha habilidad en cuanto a la motricidad. Sin embargo, posterior a estos eventos comienzan a atrofiarse los puntos específicos de coordinación. Se ve como si su cuerpo no respondiera a los comandos que está estableciendo la zona cerebral, como si intentara hacer un movimiento, pero fuera un poco más torpe al realizarlo, como si se atrofiara completamente. Nos explican los humanos los que también esto responde a la aceleración que se está produciendo de manera interna en donde buscan un desacople completo, como un rompecabezas que se está desarmando. Sí, Nos explican también cómo a partir de las afectaciones múltiples y constantes hay una pérdida en cuanto a la fuerza, la coordinación y la capacidad cognitiva en él, a partir específicamente del estado biológico en el que se encuentra. Nos muestran cómo todas estas alteraciones se intensifican a partir del estado emocional. Es como si de manera inconsciente estas emociones hicieran de nosotros un estado mucho más óptimo y propicio para el desarrollo de la tecnología, como si nos densificáramos de forma claro. inconsciente. Es como hacer un ambiente mucho más favorable para la implantación, desarrollo y afectación a nivel celular. Aquí específicamente nos están mostrando el código genético. Observamos cómo hay una pequeña variación. No es humano. Sin embargo, a partir de esta misma característica comienzan a aumentarse los niveles de sensibilidad. Esta sensibilidad no solo está en la parte emocional, que es muy sensible, sino que también está a partir de los movimientos energéticos que se presentan y que es capaz de identificar, pero mediante toda la implantación y toda la afectación en la zona superior, es como si disminuyeran gradualmente estas capacidades y se aumentara la estimulación en cuanto a la actividad del lóbulo frontal, fomentando actividad mental. Su mente es muy activa y es muy intensa. Es como si uno de sus pensamientos hilara a otro y ese a otro y ese a otro y ese a otro y así sucesivamente hasta que hace toda una cadena de pensamiento. Esto inhibe completamente nuestra capacidad sensitiva y nos comparten los humanos los que a partir de esta misma situación en donde comienza a ser menos hábil con su cuerpo, comienza a ser más agredido por el entorno en el que se desenvuelve. Sí. Esto afecta a toda la parte emocional y es como un ciclo. Se afecta la capacidad motriz, esto afecta la capacidad emocional por el entorno en el que se está desenvolviendo y esto repercute de manera gradual en la afectación que hay en su cuerpo y vuelve a afectar la capacidad motriz y así Ah, sucesivamente. Es en un declive. ciclo. Sí, Ño, Monse. Bien, al final. al final estamos observando cómo hay presencia de mucho dolor en diferentes zonas de su cuerpo, aunque también hay una representación de dolor emocional que se está viendo bastante marcada. Se siente muy solo y se siente muy vulnerable y está muy enojado por sentirse así. Sigue siendo muy joven, han pasado apenas unos años. Sin embargo, En este punto, observamos ¿cuántos años cómo tiene? tiene 15 años. Ok. ¿Qué es lo que percibes? Observamos, sí, estamos observando cómo hay una estimulación completa en cuanto a todo el registro y toda la posición de los implantes en donde comienza a acelerarse la zona cardíaca. Es como si estuvieran dejando de respirar y por más que intenta respirar nuevamente, entre la burbuja de aire que se ve en la zona trasera, la implantación y demás, no puede.
Vemos también cómo hay una afectación a la altura de la garganta y es como si todos los conductos se hicieran más pequeños. Es similar a un ataque al corazón lo que se Sí, está produciendo en cuanto a lo que se interpreta visualmente, pero es una aceleración de implantes. sí, Monse. ¿Cuánto tiempo pasó desde el punto que le hicieron el primer ataque en el altercado hasta el punto en que desencarna? Aquí la información que nos comparten los humanos luz es un poco más extensa. Nos explican que de manera automática han pasado 2 años. Sin embargo, los ataques en su cuerpo son de manera constante e incluso desde que él es muy, muy pequeñito. Hay una afectación desde que se está gestando. Incluso se ve cómo esta afectación comienza a ser cada vez más acelerada y más hostil, específicamente cuando él es atacado por el grupo de personas y también es abducido, han pasado 2 años. Ok, bien. ¿Cuántas entidades llegan al momento de desencarnar? Llegan 8 entidades en una nave en forma triangular. Bien, lo identificas. Verifica lo siguiente, el aspecto físico que observamos, Monse, que acompañó en esta vida de aspecto delgado. Verifica si tiene conexión con él en esta encarnación, línea de tiempo actual. Sí, nos comparten los humanos los que corresponde al aspecto de su hija Sí. y hay mucha similitud en cuanto a la interpretación que se posee. No solo físicamente, sino el impacto que tienen a nivel interno y la estimulación que se produce. En cuanto a característica, es como si él la interpretara como un aspecto muy vulnerable, pero también muy bondadoso. Es como si estuviera buscando siempre estar animada, a pesar de que toda la situación se ve bastante compleja. Y al mismo tiempo, esta necesidad de protección y de impotencia. Hay una sensación de mucha culpa que se estimula y se estimula y se estimula. Bien, Monse. Vamos a verificar algunas eventualidades en esta encarnación. Se transmite la información. Menciona él que vivió un periodo bastante fuerte previo a tener un accidente cardiovascular. En este proceso es como si previamente él se estuviese yendo en picada. Su esposa notó cómo se fue dando este proceso y obviamente tomó cartas en el asunto para ayudarnos. Sin embargo, dentro de esta misma dinámica también hubo la ingesta de un medicamento inusual. Vamos a verificar ese evento días antes y observar cómo evoluciona esa afectación. Uno, dos, tres. Sí, se sigue tu comando y estamos observando. Aquí nos muestran directamente los humanos los cómo hay una afectación en donde su cuerpo está comunicándole que hay alteraciones de manera constante. El primer punto que se altera es la zona superior, la forma en la que él ve y percibe las cosas, pero de manera física, no solo cómo las interpreta emocionalmente, sino el cómo las está observando. Es como si su visión se nublara y al mismo tiempo hay una pequeña presión en la parte frontal. Nos comparten los humanos los que a partir de este mismo principio comienza a haber una aceleración en cuanto a las necesidades que su cuerpo transmite. Pero nos es difícil, como aspectos en este holograma, acostumbrarnos a interpretar lo que nuestro cuerpo nos comunica. Nos negamos a hacerlo. Nos comparten los humanos luz como a partir del mismo estado en el que él se encuentra buscando ser fuerte, se niega a la vulnerabilidad y esto mismo intensifica el estado en el que se encuentra, como si se aislara un poco, aunque no haya una necesidad de hacerlo. Nos muestran también cómo internamente hay una aceleración en la presión arterial y es como si a pesar de que hay una ingesta, su cuerpo estuviera respondiendo bajo un estado de sometimiento que no está representado en este momento. Es como una respuesta automática a partir de la memoria celular en la que vamos desarrollando nuestro cuerpo y aunque no hay un estímulo, su cuerpo responde de esta manera. Sí. Observamos que los niveles de implantación son distintos, no se ven como los que observamos en la línea anterior, pero sí vemos presencia de algunas esferas que están distribuidas y que también representan una especie de circuito.
Aquí la afectación más grande son en algunos órganos y algunas glándulas. Nos explican los humanos pues cómo a partir de estas alteraciones mucho más invasivas de forma automática en un órgano completo, no solamente se altera la presión arterial, sino que también se alteran los niveles de oxigenación y al mismo tiempo la conexión que permite que nuestro sistema en conformación funcione de manera adecuada. Se ve también como un rompecabezas que se está desarmando. Nos Sí, comparten los humanos luz cómo el evento está avanzando. Vemos que el mismo impacto y la aceleración que se está llevando a cabo hace que hayan puntos de inflamación. Esta inflamación, algunos son en espacios de manera interna y otros ya se ven incluso en el comportamiento de su tejido externo. La pigmentación de su piel se ve alterada y vemos cómo a partir de la afectación en la zona de su hígado está alterado, también sí, hay una alteración en la zona de su espalda. Esto visualmente se puede identificar también como si hubiera presencia de pequeñas manchas. Nos comparten los humanos los que la conformación de todo esto es lo que genera una alteración en la zona superior de forma mucho más invasiva. El objetivo de las entidades es colocar un pequeño casco, pero sí, este casco se penetra, ingresa a su cuerpo, ingresa a su cerebro, se conecta con él y a sí, partir de esta conexión es como si la parte superior no fuera metálica completamente, sino que se viera como una pequeña pantalla. Esto se ve en partes y al momento de hacer la perforación se conecta una placa con la otra y hace la estructura completa. Finalmente vemos que el aspecto está teniendo una afectación mucho más severa a la que se espera y a partir de esto mismo detienen la colocación del casco. En este momento se ve incluso y hay una sí, sensación de pesadez, pero no está terminado. Hay un pequeño espacio que está libre, sí, pero sí la cantidad es bastante alta, se ve casi completo. Nos comparten los humanos luz también que a partir de estas afectaciones comienza a haber una apertura completa en todo el estado del subconsciente. Nuestro subconsciente se comunica o se interpreta mediante nuestros estados de calma y nuestros estados de sueño. Básicamente es como si hubiera una apertura completa de información, sin embargo, a partir de la misma característica que tiene nuestro amigo Toño en cuanto a la interpretación y a la actividad mental, no se identifica y no se interpreta de manera tan limpia. Hay muchas emociones que están exponiéndose, que se ven como muy latentes y sí. todas estas se experimentan al mismo tiempo. Aunque él está en un estado muy pacífico, muy tranquilo, internamente hay una aceleración bastante intensa. Monse. Verificamos unas eventualidades que sucedieron previo a esto. Básicamente, años atrás desencarna su hija. Ya observamos que hay una correlación directa a esta eventualidad que la precede. Entonces, digamos que de alguna manera esa herida que está allí despierta. Vamos a observar de qué manera se da esa eventualidad, no cuando desencarna, sino la afectación que él viene arrastrando durante años, porque como bien se menciona, hay un proceso emocional que sustenta. Lo observamos de manera general, Monse, lo observamos en una pantalla. Uno, dos, tres. Sí, lo estamos observando. Aquí lo que nos muestran los humanos luz no es solamente la afectación a partir de la partida de su hija, sino desde eventos previos, como si hubiera una sobreexigencia en él sobre él mismo, pero al mismo tiempo se desatara una sensación de impotencia, de mucha frustración. El no externarlo, porque no es tanto de externar esta parte, hace que haya una aceleración completa en el comportamiento de forma interna y esto propicia un ambiente mucho más favorable para el desarrollo y el impacto que los implantes tienen en él. Nos muestran los humanos los que él es un aspecto protector. A su manera busca proteger.
Cuando hay esta sensación de impotencia, comienzan a estimularse no solamente un registro en la parte superior por toda la información que está almacenada, sino también se estimula un registro en toda la conducta y toda la información que está almacenada en cada una de las células. Esto atrofia su tejido y atrofia las conexiones que están establecidas de manera natural. Y a partir de aquí se densifica completamente toda su estructura. Sí, Cuando se habla de densificación, hablamos de hacer como nuestro cuerpo más pesado y un ambiente más favorable para el control y el claro. sometimiento por parte de las entidades. Nos explican también cómo cuando el evento empieza a desarrollarse, Sí, empieza a haber un impacto a nivel emocional y en toda la estructura psiquis por la forma en la que percibe a su hija. No solamente la percibe como un aspecto vulnerable y un aspecto que necesita de él, sino que también a partir de la vinculación es como si él necesitara de ella para establecer un poco el comportamiento emocional. A pesar de que es muy joven, es como si viera las cosas de una forma distinta, pero también de una manera noble. sí. Y esto hace que el impacto y todas las situaciones sean mucho más altos. Nos muestran los humanos los que la vinculación se establece de una forma muy similar a la que observábamos previamente, ya que aunque no logramos acceder a la información de manera directa en la parte superior, nuestro cuerpo también tiene memoria. Nuestro cuerpo reconoce la frecuencia y la vibración de otros aspectos y a partir de este reconocimiento comienzan a estimularse estados emocionales. Aunque no haya un estímulo directo, la emoción está presente y se desarrolla. Nos explican cómo a partir de esto mismo se siguen fomentando estos estados de culpa. Se siente muy culpable y se siente muy frustrado por no solamente por esto, pero esto desencadena gradualmente muchas emociones. Ya, Monse, comprendido. Vamos a observar, Monse, posterior a que se da, digamos, la afectación, él es ingresado al hospital. Aproximadamente un mes duró en este recinto, en el cual 2 semanas estuvo en terapia intensiva, alternando también días entubados. Él menciona que para él simplemente fue como abrir y cerrar los ojos. Vamos a observar por qué se extendió ese tiempo y si hubo alguna afectación o aprovechamiento de parte de estos entes. Uno, dos, tres. Sí, estamos observando y nos comparten directamente los humanos los que básicamente se establece una especie de planificación para la colocación de esta estructura que observamos. Sí, Aunque no está terminado, sí hay una cantidad bastante invadida por parte de esta tecnología. Es un casco, sí, está hecho en partes como si fuera un rompecabezas justamente y cada una de las piezas tiene pequeñas varillas, son delgaditas y se entierran en la estructura cerebral. Cada uno de los impactos genera una alteración en el comportamiento de forma automática con el resto del cuerpo. Nos comparten los humanos los que este tipo de tecnología no se coloca de manera invasiva para permitir que el aspecto siga teniendo cierto margen de funcionalidad, sí, sin embargo, completamente limitado. Algo que a él lo frustra bastante es la limitación. Sentirse limitado lo enerva mucho. No solo una limitación en cuanto a una capacidad de actividad, sino al movimiento. El sentirse prisionero de sí mismo lo llena de mucha frustración y estimula muchas cosas dentro de él. Observamos que todo el evento está completamente dirigido y siendo aprovechado por sí, entidades y observamos también cómo a partir de cada una de las modificaciones que se establecen en la parte superior, se establece una pequeña variación y alteración en cuanto a la colocación de algunos implantes en el resto de su cuerpo. Vemos cómo colocan también un dispositivo en forma de plataforma como dividida, como si fueran dos placas, pero son bastante grandes y cuando se separan se hacen muy, muy grandes. Se coloca una sobre la otra, estas tienen movimiento y vemos cómo se voltean y una se posiciona frente a él y la otra en la parte trasera y empieza a haber muchos movimientos como luces que titilan y que impactan al mismo tiempo y a la misma altura, como si estuvieran buscando atravesarlo y estas se dan de forma bastante intensa en la zona baja.
Sí, Nos comparten los humanos luz, que esto altera también parte del comportamiento de la zona renal, involucrando afectaciones en cuanto a toda el área de la próstata. Las partes más afectadas en él es la zona cerebral, la zona cardíaca y su hígado, pero están alterando a partir de puntos específicos esta altura de su próstata y al mismo tiempo la forma en la que corre el flujo sanguíneo, no solo a partir de una presión arterial, sino en cuanto a la conformación y a la intoxicación de su sangre. Conforme esto sucede, se ve como si su sangre se estuviera haciendo muy espesa, pero en ciertos puntos, no de manera general. Y este mismo espesor hiciera una placa en sus conductos sanguíneos y esto mismo alterara la calidad en cuanto a las extremidades inferiores y superiores. Se ve de mayor medida, en mayor medida en la parte inferior. ok, Monse. Bien. Observamos la eventualidad cuando él observó a su hija en un sueño donde se le presentaba. Él decía que la miraba bien y le comentaba que todo iba a estar bien, que él iba a salir adelante. También verificamos cómo es que esa frase, tiempo después o posterior a esto, sigue hiriéndole, le sigue generando tristeza y culpa. Verificamos, por favor, ahora. Sí, estamos observando, y aquí lo que nos muestran los humanos luz es cómo su subconsciente se abre. Es como un libro que queda completamente expuesto. A partir del mismo desarrollo que nuestro amigo Toño ha tenido, los puntos más significativos es esta parte de su pequeña. Conforme va introduciéndose este estado de relajación, porque es como si el nivel de las ondas cerebrales se modificara y el subconsciente se abriera completamente, es el primer recuerdo o el primer estímulo que se da. No es una proyección, esto no está dirigido completamente por entidades, aunque sí hay manipulación en toda la parte superior, sino que es parte de su mismo subconsciente comunicándose con el aspecto de manera consciente, es él comunicándose con él mismo. Nos comparten los humanos luz que hay una afectación a nivel emocional, pero no corresponde a la frase que le otorgan, sino a la relación con su pequeña. No es solamente esta eventualidad, sino que lo que engloba de manera general el tema de su hija le genera un impacto emocional bastante alto. Ok, Mills. Muy bien, muchas gracias. Por favor, vamos a trasladarnos línea de tiempo actual. Justo ahora con ellos. Uno, dos, tres. Al llegar, se activó el protocolo de neutralización, por favor. Ahora. Sí, nos trasladamos, nos acompañan todos los humanos luz y observamos cómo hay desplazamiento y hay múltiples emanaciones energéticas, dando así un envolvimiento a todas las entidades. Se neutraliza completamente todo el evento. Estamos observando dos grupos jerárquicos distintos. Inclusive las características de estos seres son distintas. Todo está completamente neutralizado, aunque en la parte superior se ve como si hubiera, es tecnología, tiene forma de como una especie de media luna Sí. y vemos que esto genera una alteración automática en ambos aspectos, aunque no están sometidos por el mismo grupo jerárquico, están teniendo un impacto por este artefacto. Todo está neutralizado. Gracias, Marcia. Ese artefacto cumple la misma función que la tecnología que pudimos observar en la otra encarnación, que se conectaba directamente con la implantación interna que tenía Toño. Verifica. Nos comparten los humanos los que su función es un poco similar, aunque la aceleración que se produce ya no va enfocada en todo el cuerpo, sino en puntos específicos. Nos hablan sobre cómo la alteración que se produce mediante la forma se crea una especie de onda y esto genera un rebote en la estructura cerebral de ambos aspectos. Esta estructura tiene movimiento, no se ve Sí. como algo fijo y nos comparten que a partir del impacto que se tiene comienza a haber una aceleración en cuanto a las condiciones naturales de la estructura neuronal. Nuestras neuronas tienen procesos automáticos a partir de nuestra naturaleza biológica y es como si se estuvieran acelerando para generar un estado de deficiencia y de debilidad en cuanto a estas estructuras específicamente.
Hay una respuesta distinta en ambos casos, en ambos aspectos, no solamente por la implantación que hay de manera interna, que es distinta, sino que también a partir de la naturaleza y el carácter celular en cuanto a la zona superior. Vemos el código genético de nuestra amiga Mire y ella corresponde a un aspecto humano. No hay tanta variación en cuanto a características normales o comunes en cuanto al diseño del holograma. Sin embargo, en el caso de nuestro amigo Toño, sí hay variables mucho más notables. Sí, Monse. Bien, Monse, verificamos, por favor, cuántas entidades hay. En total, son Sí. 49 entidades. ¿Cuántas corresponden al grupo jerárquico que tiene a cargo el proceso de Toño? 29. Bien. La otra jerarquía corresponde al proceso que está ejerciendo control sobre Mireya. Verifica. Sí, ambos aspectos son sometidos, pero por diferentes jerarquías. Gracias. Muy bien. Identifica el jefe de la cuadrilla que... Identificamos a ambos, Monse, por favor, iniciando por el de Toño. Sí, estamos observando un reptil. Sí, Es de color blanco y tiene una armadura que se ve un tanto militar. Esta armadura también es de un color blanco, aunque un poco más amarillento. Y nos comparten los humanos luz que cuando esta se activa genera una especie de emanación de luz, pero se ve de diferentes colores, aunque el que predomina es un poco más amarillo, como un poco más dorado. sí, Observamos que es alto, mide 4,72 metros. Observamos que es erguido e incluso se ve un poco ancho, como si fuera fuerte, sí, musculoso. Observamos que tiene cola y vemos también que a partir de la misma tecnología se generan proyecciones constantes en donde se busca una emanación de luz, pero estas luces no son estables, es como si hubiera siempre una ondulación. Nos comparten el nombre, sí, Backbucklestic. Backbucklestic. Lo pronuncian corrido, sí, Monse. pero muy acentuadas Sí, estas partes. En el caso del siguiente líder, sí, te escucho. sí, adelante, Monse. Estoy observando que es un reptil. Este tiene características no tan brillantes. De hecho, se ve su tejido de manera natural. No tiene tantas estructuras sobre su cuerpo. Hay más en la zona pectoral. Es de un color verde bastante oscuro. Los ojos son muy grandes y como si estuvieran alargados hacia la parte trasera de su cráneo. Tiene una deformación en la altura de su frente, es como si hubiera tenido un impacto y se viera más plano de lo normal. La boca es muy grande, no hay presencia de labios, más bien es como si hubiera solamente una línea que divide de un lado a otro. Tiene cola. En la parte trasera, en toda su espalda tiene tecnología y vemos como cuando se activa es como si hubiera un movimiento hacia la parte superior y comienza a ver una emanación completa de no solamente es energía, no se ve solo como una especie de materia, sino que también salen pequeños dispositivos y estos generan un envolvimiento en su estructura, como un capullo. Sí, Comparten el nombre sí, Monse. ARWENTTO. Bien, Monse. Desintegran toda esa tecnología que ambos jefes tienen allí en sí mismos ahora. Bien, Monse. Enfócate ahora, por favor, en el proceso de las naves que están posicionadas aquí. Verifica cuántas corresponden a cada jerarquía. Sí, estamos observando cuatro naves únicamente y es como si estuvieran divididas a la mitad. Son dos y Ok. dos. Han sido neutralizadas también. Bien, y la tecnología que observamos que genera afectación hacia los dos aspectos físicos, ¿a qué jerarquía corresponde? Por favor. Sí,
Esta tecnología está diseñada específicamente para generar una alteración completa en el aspecto de nuestro amigo Toño. Sin embargo, a partir de la dinámica bajo la que se están desenvolviendo, ambos tienen una afectación en todos los aspectos. Es como un estimulante, como si Bien. estuviera acelerando los niveles de implantación y el impacto que esto produce en cada aspecto. Verifica si existe alguna alianza entre estos dos grupos. No de manera directa, aunque hay una especie de acuerdo en donde un grupo jerárquico no genera una alteración de manera directa en el otro aspecto, como no es respeto, sino un estado de dominio. Cada Claro. uno tiene. Control sobre el aspecto físico. Bien. Comprendido, Monse. Verifica si hay alguna entidad allí que esté siguiendo el proceso, llamemos afectación cerebral, motriz, biológica, en el aspecto de Toño, por favor. Encargada específicamente de esa área. Observamos cómo específicamente de la agrupación que está asignada a él hay dos en grises. Estos grises tienen la parte superior como si fuera un poco transparente. Sí. Incluso se ve la estructura de su cerebro bastante grande. Nos comparten los humanos los que parte del diseño específico de estos seres es generar un análisis completo en cuanto al balance genético del aspecto de nuestro amigo Toño. A partir de este análisis se generan múltiples alteraciones y comienzan a ser como estímulos constantes que generan una limitación mucho más marcada en cuanto a su punto de desarrollo. Es como si él tuviera la capacidad de estabilizarse y de mejorar, y a partir de estos estímulos y la implantación que está colocada, hubiera una limitación y da dos pasos hacia adelante y uno hacia atrás, dos hacia adelante y uno hacia atrás. Bien. Identifica el que tenga más rango entre esos dos grises y me dice el nombre, Monse, por favor, solo pronúnciale. Barwick 272. ¿Es biológico o tecnológico? Sintético. No, posee porcentaje sintético, ¿Y porcentaje biológico? 27% biológico. Bien, permíteme el intercambio, por favor. Uno, dos, tres. Valguita 72. Simplemente estás aquí para proporcionar la información desde el punto donde te encuentres, que es mucho más digerible para nosotros. Observamos una afectación en Toño, una afectación bastante marcada desde este lado en el holograma, en el cual se ve reflejada diferentes puntos en la zona cerebral. Básicamente se identifican ellos tres cuartas partes del cerebro, teniendo una repercusión en toda la parte motriz. Observamos que había una especie de casco como con incrustaciones que iba a ser o intentaron colocar de manera en forma de rompecabezas. Al final, ¿qué era lo que buscaban con este casco? ¿Hacia qué punto querían llevar al aspecto físico? Ahora, Un sometimiento humano a nivel específico. Un aspecto que responda a partir de la manipulación en cuanto a la onda cerebral de manera directa. y ya no lo tenían manipulado a partir de toda la situación, la pérdida de su hija, estados de inconsciencia, extracción energética. ¿No era suficiente? No, humano. La conducta humana genera variaciones en la manipulación. Hay un registro que no se domina de manera completa al tener un mapeo y una alteración de manera específica en la estructura cerebral. Se garantiza la apertura, modulación, cambio y alteraciones completas a partir de un estado totalmente sometido. El comportamiento es irrelevante.
se convierte en un objeto de lectura y las modulaciones son totalmente dirigidas por nosotros. ¿Cuáles son las características más marcadas que iba a tener este aspecto físico después de la asimilación completa de este dispositivo? ¿Cómo podríamos interpretarlo nosotros dentro del holograma? Se inhibe la capacidad de movimiento, pero no del pensamiento. El aspecto sigue siendo funcional, pero no necesariamente bajo un estado consciente. Bien. ¿Qué es lo que pasa en la parte del sueño que generan especie de insomnio? Mm, es un daño colateral. La estimulación en cuanto a la actividad de la estructura del pensamiento en el aspecto permite una aceleración en la actividad del cerebro. Garantiza que el comportamiento de ciertos dispositivos se amplíe. El aspecto evita el descanso a partir de la observación y la interpretación que procede del mismo. Es una estimulación constante, daño colateral. Sin embargo, se aprovecha. Un aspecto que no descansa es un aspecto más manipulable. Pierde el control del razonamiento y de las conexiones cerebrales completamente. Comprendido. Observamos una afectación en esa línea de tiempo, 1872. Específicamente aquí, él era un aspecto, digamos, joven, con un desarrollo o una afectación, envejecimiento, aceleramiento celular, que se veía reflejado en un cuerpo desarrollado, el cual lo llevó a no encajar en esta sociedad. ¿Qué fue lo que sucedió? Que hubo un cambio allí, ya que esta dinámica no se repite ahora. La dinámica se repite, humano. No necesariamente hacia un punto evolutivo, solo bajo una dirección más específica. Se dan estados más controlados en el comportamiento de la célula y a partir de este comportamiento se garantizan estímulos inmediatos. No se requiere una afectación a nivel tejido. Sí se puede alterar a nivel sistema. En las condiciones que se encuentra Toño de manera objetiva, ¿tiene retroceso toda esta afectación? Es decir, él podría en algún punto llevar una vida medianamente normal. ¿Es posible? Es posible revertir niveles de afectación. Ok. ¿A través de qué proceso podrían decir ustedes? Mm, Inhibiendo la afectación de los implantes y estimulando la red específica que interconecta toda la actividad interna de los aspectos. Bien. ¿Tú comprendes esa red o la determinas a partir de algoritmos? Interpreto a partir de lo que observo. Bien. Hay una base específica en cuanto a los códigos de interpretación. Su ensamble es una red sobre otra red sobre otra red. Múltiples capas, múltiples códigos. Bien. Déjame convencer. Uno, dos, tres. Bien, se observa que tu mano lo está repotencializa ahora. Confírmame, por favor. Sí, lo hace. Gracias, Monse. Verifica la información que proporcionó este gris, por favor. Sí,
Es correcto. Se extrae la información y nos comparten los humanos luz que lo que ha dicho es verdad, aunque no ha sido tan claro a la hora de explicar el cómo se puede revertir la afectación. Sí, Nos explican los humanos luz que a partir de la interpretación que este ser tiene, sí se ve como si fuera una red sobre otra, sobre otra, sobre otra. Sin embargo, específicamente en la zona cerebral, no solamente se interpreta como la red neuronal, sino que también es a partir de la interpretación que se da mediante la conexión de la genética luz. Cuando sí, nosotros establecemos la conexión con nuestro humano luz, uno de los principios básicos es la reparación específica que podemos fomentar a partir de comandos que damos nosotros mismos a nuestro cuerpo. Si sí, esto se estimula, es como si las partes que se ven un poco no divididas completamente, pero un poco más apagadas, comenzaran a unificarse. Y esta misma unificación permite que haya una respuesta automática por su cuerpo de manera completa. Nos hablan también sobre la unificación en cuanto no solo a hemisferios y a los lóbulos y a las estructuras que conforman toda la zona cerebral, sino también la unificación que se dé entre las polaridades de nuestro cuerpo, específicamente estos polos de derecha e izquierda. sí, Cuando nosotros establecemos la expansión de la genética luz, comenzamos a ramificar. Es esta especie de red que se sí. determina a partir del gen luz y la expansión de la genética luz, y vemos cómo a partir de este mismo principio comienza a haber un estado mucho más armónico y mucho más equilibrado en su cuerpo de manera automática. Nuestro amigo Toño en este momento se ve dividido, se ve como hay una afectación mucho más intensa en uno de sus lados. Sin embargo, es como si de manera continua su división se viera marcada, no solo a partir de esta afectación, sino de manera em, recurrente. Nos comparten los humanos los que a partir de la limpieza, no solo de implantación, sino también a partir de la base en cuanto a la genética que está almacenada, su registro genético, comienza a haber un estado de unificación en donde el comando específico permite este equilibrio y ya no solo se garantiza un estado de motricidad mucho más favorable, sino que también se garantiza un nivel de interpretación de su propio cuerpo hacia puntos mucho más específicos y mucho más equilibrados. Nos invitan a aprender a escuchar lo que nuestro cuerpo nos comunica, ya que aunque no es una alteración meramente biológica lo que produce automáticamente esta afectación que él presenta, sí se dan ciertos indicadores y estos indicadores no son escuchados de manera automática. Lo comparten como para Claro. que aprendamos y de esta misma forma nos escuchemos un poco más y seamos libres no solamente de un dominio de entidades, sino también libres de aquello que nos mantiene prisioneros en nosotros mismos. Gracias, Monse. Muy bien. Verifica cuántas encarnaciones tiene Toño y cuál es su origen, por favor. Sí, son 238. ¿Sí? Y en cuanto a origen, nos están mostrando un lugar distinto. Es humanoide, Sí, raza Al-Kai. Fonéticamente es complicado pronunciarla, pero sí, es muy similar, suena muy similar. sí. ¿Y cuál era el porcentaje de luz? Porcentaje, sí, 4,86. Ok, Monse. Muchas gracias. Y entonces se procede a extraer la información correspondiente a las jerarquías que lideran ambos procesos, Monse. Sí, jerarquía es un dragón, Sí, es de color blanco, sí, tiene 8 cabezas, sí, las 8 son biológicas. Observo que las estructuras del cuello tienen tamaños diferentes en cuanto a grosor. Sin embargo, todas tienen tecnología múltiple, como si fueran anillos uno sobre otro. Observamos que hay tecnología también en la zona pectoral
y esta se ve como si fuera una especie de foco, es como Sí, un núcleo y este se hace más grande y se hace más pequeño. Estatura, sí, 152 metros, es muy alto. sí, Es erguido, extremidades inferiores 2, extremidades superiores 4. Nombre, sí, Akibek. Akibek. sí, Monse. Su ubicación. Nos comparten coordenadas específicas. Sí, Se pronuncia Sukembek, Sukembek, aunque se escribe con muchas más letras. ya, Monse, muchas gracias. ¿Cuántos planetas los conforman, disculpa? Son 6. Ok. Muy bien, Monse. Se comparte con los humanos luz toda la información correspondiente a esta jerarquía y los detalles de este cuadrante. Procedemos a la extracción de la siguiente. Uno, dos, tres. Sí, corresponde a un dragón también. Sí, Se ve de un color blanco, aunque su tejido tiene una variación. Es como si estuviera lleno de escamas, pero estas escamas se abrieran y cuando esto sucede es como si se viera de un color distinto. Uno un poco más color arena. ok. Nos muestran estatura específica, son 112 metros, es un poco más bajo. Estoy Sí, observando 3 cabezas biológicas. Tecnología en extremidades superiores es algo similar a un guante, solo tienen 4 dedos. sí, Nombre sí. es STAKT. Ya, Monse. De nuevo. Nos comparten coordenadas específicas. Su ubicación corresponde a un sistema. Este sistema está conformado por 12 planetas. Nombre Sí, Alcubersim. Alcubersim. gracias, Monse. Se comparte la información ahora correspondiente al proceso de esta jerarquía y su ubicación, cada uno de los detalles, Monse. Por favor, vamos a realizar un traslado simultáneo. Al llegar a cada una de las ubicaciones, se va a aplicar el protocolo de neutralización. Posterior a esto, se identifican humanos luz y aspectos físicos. Proceden a liberar, repotencializar y se unen al proceso de extracción de información, por favor. Uno, dos, tres. Descríbeme cómo ocurre, por favor. Sí. En este caso se da un traslado simultáneo, observamos cómo sucede al mismo tiempo, vemos Sí, cómo hay desplazamiento por parte de los humanos luz y hay múltiples emanaciones energéticas. Esto permite un envolvimiento completo a cada uno de los puntos que funciona como tecnología de ataque y de defensa. Al mismo tiempo, este movimiento se da en las estructuras planetarias en cada una de las entidades y en el caso de las jerarquías, no solamente se ven envueltas, sino que también se ve cómo se extrae la tecnología que está adherida en sus cuerpos y se aísla completamente. En este momento, ambas posiciones están completamente neutralizadas. En el caso de la jerarquía que tiene dominio de nuestro amigo Toño, se ve sí, como si hubiera niveles de tecnología, no solamente de defensa como tal, sino como niveles de experimentación a partir de un estado de densificación específico alterado y producido por tecnología. No es algo natural. Cuarta ya es bastante densa y aquí se ve como si estuvieran haciendo conductos específicos como capas. Esto queda totalmente inhibido y la tecnología está inactiva. Al mismo tiempo, se está liderando a los humanos hacia los aspectos físicos. Están siendo repotencializados, comienzan a emparejarse y se unen a la ejecución del comando. Vemos cómo también se extrae información de ambos seres y nos la comparten.
Específicamente, este ser que tiene más cabezas nos muestran cómo hay una variación a nivel genético, no solo a partir de una modificación que él establece sobre él mismo, sino también a partir de estas capas de densificación, como si estuviera estimulando su propio tejido, pero de manera más controlada y hacia un punto mucho más favorable para él. Nos comparten los humanos luz que a partir de este principio comienza a haber una modificación en el estado de conducta a nivel celular de los aspectos que estamos desenvolviéndonos en este holograma específicamente a partir de las condiciones específicas en las que nos someten. Las condiciones no solamente son a partir de la interpretación climática o del sistema social como tal, sino a partir de las mismas condiciones en las que nos van de alguna forma empujando bajo el estado de densificación constante y el mismo movimiento específico que se determina por las programaciones del mismo holograma. Sí, Nos comparten los humanos los que a partir de las alteraciones del tejido comienza a haber un atrofiamiento en el comportamiento a nivel biológico en uno de los sistemas y en consecuencia en el sistema humano de manera completa. Tomando en cuenta que somos la conformación de muchos órganos y al mismo tiempo somos un gran sistema funcional, al atrofiar uno de estos puntos, todo nuestro cuerpo responde de manera automática. En el caso de nuestro amigo Toño, por las condiciones naturales biológicas en las que se ha desarrollado, es como si su cuerpo respondiera de forma mucho más agresiva. sí. Pero esto se da también a partir de condiciones naturales bajo a las que el aspecto se somete, como programaciones. Hay una negación a sentirse vulnerable y es por eso que el impacto actual es tan elevado. No es que sea una persona necesariamente violenta o necesariamente dura, sino que ha trabajado mucho por permanecer fuerte y por permanecer estable, por lo que este impacto genera un estado de declive completo, pero incluso en la forma en la que él se percibe a sí mismo y es bastante completo, es como si se sintiera preso en sí mismo. Ok. Esto altera completamente la forma en la que nosotros nos desarrollamos, no solo cognitivamente, sino la conexión que se establece de manera automática con nuestro cuerpo. Y nos comparten los humanos los que este periodo genera una disociación completa. Hay una lucha interna en él también, en donde una parte se siente optimista, se siente fuerte, se siente bien, pero otra parte se siente prisionero en sí mismo. Esto genera conflicto y es como si las conexiones se interrumpieran de manera constante. Se estimula también esta parte de avance y retroceso. Es como si hubiera muchos topes en su avance y se interrumpiera constantemente. Nos comparten correspondiente a la otra información, cómo hay una aceleración en la forma en la que nosotros interpretamos todo el esquema emocional. Y a partir de esta interpretación comienza a haber aceleraciones en el estado de conducta a nivel organismo. En el caso de nuestra amiga, ella es sensible, pero también es estable. Nos explican cómo esta capacidad de mantenerse positiva, incluso de mantenerse fuerte, genera un estado de equilibrio en el impacto constante que ella tiene, pero cuando tiene espacios como de silencio, espacios vacíos de actividad, es como si todo su cuerpo recibiera el impacto al mismo tiempo. En ella se está produciendo una alteración en la zona superior. No hay implantes, pero esto en particular no se ve como una implantación, sino como una red neuronal que sale de su cráneo. Ok. Y esto mismo comienza a generar una especie de presión, como un envolvimiento. Es tal cual como luces, no se ve como un casco o como un implante grande, sino más bien como si fuera líneas de luces que salen de adentro hacia afuera y generaran una presión en toda la parte de su cabeza. Sí. A partir de estas afectaciones comienza a haber un estado degenerativo en cuanto a la conducta y características naturales en las neuronas. Nosotros establecemos las conexiones neuronales a partir de procesos de sinapsis. Nos comparten los humanos los que a partir de cierto estado evolutivo, cuando esto no se estimula, comienzan a retraerse. Y conforme este proceso se lleva o se da a cabo, las condiciones comienzan a ser poco favorables para nosotros mismos, no solo en un estado de memoria, sino de manera general en el funcionamiento de nuestro cuerpo. En ella, las neuronas no se tocan.
pero en ella se ve como si se estuvieran separando más de lo normal en base a la edad evolutiva que ella presenta, como si el daño fuera mucho más elevado al que debería tener de alguna forma. Claro. Esto está siendo impulsado completamente por las entidades, es algo que se puede revertir, es algo que se puede corregir, pero es como uno de los puntos de indicación de daño a los que se estaba dirigiendo este ser. Gracias. Se procede, Monse, a programar el llamado en cada una de estas ubicaciones. Se verifica si hay copias, réplicas, bases genéticas y también se ejecuta el llamado. Todo lo que le pertenezca a estas jerarquías, entidades, naves, tecnología, dentro y fuera del holograma, llega y es neutralizado. Uno, dos, tres. Veo cómo se programa el llamado, estos seres lo ejecutan, lo hacen en su idioma y lo hacen de manera simultánea. Se identifican dos réplicas, observo cómo llegan y se establece el llamado también. Es como si el proceso se diera de manera automática. Conforme están llegando, están siendo completamente neutralizados. Sin embargo, la cantidad de entidades y de naves sigue siendo bastante elevada. Siguen llegando. Listo. Muchas gracias, Monse. Se procede a desintegrar completamente ambos cuadrantes. Uno, dos, tres. Incluyen a la jerarquía de todas las líneas de tiempo, por favor, ahora. Sí. De manera simultánea se están desintegrando todas las entidades, todas las naves, cada uno de los artefactos y al mismo tiempo cada una de las estructuras planetarias. Observo que comienza a haber un montón de puntitos en cada una de estas estructuras. Son como puntitos de luz. Veo cómo se establece un envolvimiento completo y se desintegran de manera simultánea. Todo está sucediendo al mismo tiempo y todos los humanos los están colaborando en este proceso. Gracias. Específicamente en el caso de las jerarquías, ambas están siendo desintegradas de las múltiples líneas de tiempo. Observo cómo los humanos los nos muestran y a partir de esto mismo generan una especie de barra completo en cuanto a todo el punto de impacto que habían tenido, que estaban teniendo estos seres. Finalmente, se establece un barrido completo y nos comparten que estos espacios, estos cuadrantes específicamente, están limpios. Gracias, Monse. Muy bien. Vamos a trasladarnos a su lugar de residencia. De hecho, nos trasladamos simultáneamente, Monse, por favor. Se va a repotencializar específicamente nada más la habitación donde se encuentran ahora, respetando todos los procesos externos. Y también vamos a repotencializar su casa, donde habitualmente suelen estar. Por favor. Uno, dos, tres. Me describes la tecnología, portales o todo lo que pudiera haber en su casa, por favor. Sí, aquí, a partir de tu comando, se realiza un traslado simultáneo. Estamos observando cómo en su casa hay una especie de plataformas que tienen movimiento, suben y bajan. En este momento no tienen movimiento, pero es alusivo a lo que nos explican los humanos luz. Sí, Y esto está adherido completamente en una base que está colocada en la parte baja. Vemos cómo se limpia completamente. En este momento no hay entidades, solamente se sí, ve la tecnología. Vemos cómo se limpia completamente, se desintegran, se cierran tres portales y comienza a haber un estado de movimiento energético bastante elevado en donde se repotencializa el espacio. Hay muchas emanaciones energéticas que impactan en un mismo punto. Hay una expansión completa de esta energía y el proceso se repite. Están estableciendo la estructura, esta burbuja. sí, Esto se da en la parte central de su espacio y vemos cómo automáticamente comienza a tener un tamaño mucho más favorable en donde cubre completamente la estructura, pero también cubre parte de abajo, como de debajo del suelo. sí. En el espacio en el que se encuentran también se ha establecido un barrido completo en donde se limpia y se desintegra la tecnología y se da la formación de la estructura, pero este tamaño es más pequeño. Gracias, Monse. Muy bien. Procedemos, colocan los dos humanos luz respectivamente enfrente. Verificamos, Monse. Uno, dos, tres. Sí. Se colocan al frente y están siendo verificados.
Corresponden frecuencia y vibración a ambos. Muy bien, Monse. Verificamos inicialmente humano luz de Toño, por favor. Dime su nombre y dimensión. Sí, Asbelitum Dimensión. 19. Gracias. 19. Gracias. ¿Me mire? Meribel. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, me es M-H-E, Sí. Meribel. Dimensión. 21. Gracias, Monse. Muy bien. Permíteme el intercambio, por favor, con el humano luz de Toño. Asbelitum. Uno, dos, tres. Bienvenido. Por favor, ¿alguna recomendación? Sí, aprender sobre sí mismos y aprender sobre lo que conlleva un reconocimiento específico, la libertad que otorga el conocimiento, pero no solo un conocimiento externo, sino el interno. Aprender a conocerse, aprender a sanarse y aprender a amarse de manera efectiva conduce a la libertad, una libertad a un nivel más profundo, a una sensación más auténtica, una libertad emocional. Reconocerse libera. La libertad conduce a la conciencia y la conciencia evoluciona. Muchas gracias. Correspondiente a la situación de salud, ¿qué nos puedes agregar o comentar? Sabemos que ya Toño lleva haciendo un trabajo desde hace tiempo en sus emociones, en sí, en mejorar. Sin embargo, nos gustaría saber si hay algo que podemos hacer de manera puntual para apoyar este proceso. Por favor. Sí, una estimulación completa desde la base genética. La afectación presente no inicia en esta eventualidad que se identifica. Si se repotencializa y se busca un barrido completo en el registro, la aceleración en cuanto a la reestructuración es mucho más efectiva. Bien, muchas gracias. Por favor, déjame con Monse. Uno, dos, tres. Bien, Monse. Ahora, por favor, permíteme el intercambio y solicitamos un consejo, recomendación del monólogo de Mireia, por favor. Uno, dos, tres. Maribel, te escuchamos. Gracias. La fortaleza no solamente se identifica a partir de lo que otros pueden percibir, sino de lo que percibimos a partir del sentir. Ustedes perciban su fortaleza mediante ustedes mismos y de lo que son capaces de percibir de sí mismos. La fortaleza no viene de un factor externo, sino dentro de sí mismos es donde nace, donde se expande y de donde se manifiesta. No nieguen lo que experimentan, no nieguen lo que sienten,
No sean ustedes mismos quienes oculten lo que la experiencia les está otorgando. Muchas gracias. Déjame con Monse, por favor. Ahora. Bien, Monse. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Gracias, Monse. Vamos a establecer la conexión con el médico Saturno, por favor. Uno, dos, tres. Verifica. Es positivo, corresponde. Muy bien, Monse. Por favor, vamos a compartir la información con los tres humanos luz y seguimos la recomendación, por favor, para la estimulación a nivel interno y este barrido desde el punto origen. Uno, dos, tres. Describe el proceso de manera general, Monse, por favor. Sí, a partir de tu comando específico se comparte información de ambos aspectos físicos y de ambos humanos luz. Observamos cómo se abre portal y nos invitan a cruzar con ellos. Al hacerlo, nos encontramos en séptima. Estamos viendo cómo hay acercamiento de estructuras a cada uno de ellos en donde ingresan acompañados de su respectivo humano luz. Estamos observando que nos acompaña Enki, Sion de Alfa y el médico. Sí, Vemos cómo de manera simultánea están trabajando en ambos aspectos. Observamos a mayor detalle los movimientos que se están llevando a cabo en la estructura cerebral de nuestro amigo Otoño. Vemos cómo hay un barrido completo en donde este no solamente busca la estimulación de la conexión entre la red neuronal, sino en cuanto a la estructura cerebral de manera completa. Todo el tejido, como si lo estuvieran sincronizando. Observamos que hay múltiples emanaciones energéticas como múltiples destellos y esto mismo permite la activación como de ciertas raíces, como ramas que sí, están presentes de manera natural en nuestra estructura, pero se están unificando, se están encendiendo al mismo tiempo, sí, permitiendo también no solo la sincronía, sino también un estado de mayor equilibrio. Lo que esto produce es una sensación como de un pequeño hormigueo, es sutil. sí, Observamos también cómo hay un desplazamiento por todo el sistema nervioso, observamos específicamente el cerebelo, como también está siendo estimulado. Este se veía como si una parte estuviera oscura también y está teniendo la misma respuesta que la estructura cerebral. sí, Observamos que no solamente hay una unificación entre hemisferios que empiezan a funcionar de forma más adecuada a la par, sino que este mismo impacto se va hacia el tallo cerebral y todo lo que lo compone. Esto mismo genera un resultado completo en todo su cuerpo y se observa como si su cuerpo, en este momento no hay implantes en nuestros sí, amigos, pero se ve como si su cuerpo tuviera una marca de división. A partir del recorrido de la energía es como si se estuviera sincronizando ambos polos. Observamos también cómo todo su sistema nervioso está siendo impactado por energía y observamos cómo hay un envolvimiento en cada uno de los órganos principales, órganos vitales. Hay sí, estimulación de manera simultánea en ambos cuerpos de las glándulas interdimensionales y de la conexión que se presenta entre estas. Todas se conectan con todas. sí, Vemos también que a partir de esta energía que está conectando las glándulas hay una repercusión completa en ciertos conductos de nuestro cuerpo que permiten el envolvimiento y desarrollo de la ramificación en cuanto a la genética luz. A partir de lo que ya está presente en cada uno de los aspectos, se está estimulando y se busca establecer un punto como base para este estado de expansión. sí, Observamos también como en el caso de nuestro amigo Toño hay un envolvimiento en la estructura cerebral, zona cardíaca, toda la zona abdominal, pero vemos incluso su hígado y observamos que a partir de este órgano específicamente hay muchos impactos de manera interna y hay una respuesta automática en todo el exterior, toda su periferia. sí, Observamos también que las condiciones automáticas bajo las que se ha desarrollado este órgano específicamente comienzan como a retroceder el daño. No presenta una deformación grave, pero sí hay presencia de pequeños bultos. Incluso el color se ve un poco inusual.
Observamos que a partir de este mismo envolvimiento y el retroceso del daño, el órgano se ve en condiciones mucho más favorables y más óptimas. Esto mismo genera como una comunicación más estable con toda la estructura digestiva. Observamos cómo toda la zona de su próstata también está siendo repotencializada, al igual que las vías urinarias y en consecuencia toda la zona renal. Vemos cómo en la parte superior hay muchísimo movimiento en la zona cardíaca, no solamente en la parte del corazón específico, sino también en cada una de las válvulas. Y nos muestran los humanos luz como en el torrente sanguíneo hay mucha energía que está teniendo muchísimo movimiento. Es como si estuvieran permitiendo que su sangre no fuera tan espesa y que estas placas que se estaban haciendo como una pared de sangre como coagulada, como sangrecita seca, se empieza a deshacer y se expulsa de su cuerpo de manera automática. Nos muestran cómo hay impacto de manera general en su cuerpo y sigue teniendo muchísimo movimiento y muchísimo recorrido. En el caso de nuestra amiga, ya hay mucho movimiento en la zona cerebral, observamos cómo se han repotencializado y estimulado estos procesos de sinapsis y vemos cómo incluso las raíces y demás empiezan a amplificarse un poco. No se tocan, pero es, algo mucho más favorable el que estén creciendo, como una raíz que crece. Vemos también que a partir de este mismo movimiento comienza a haber un impacto en cada uno de los lóbulos, pero específicamente en la parte frontal. De aquí, el envolvimiento y el recorrido de las glándulas interdimensionales vemos cómo tienen mucha relación y a partir de este mismo impacto comienza a haber como muchos destellos que se interpretan en los ojos y es Sí, como si estuvieran teniendo también una repotencialización completa. Ambos aspectos, pero en el caso de ella un poco más en ambos globos oculares y en los conductos que van hacia la estructura cerebral. En ambos se está estimulando la parte de la calidad visual, la nariz, su boca, sus dientes, su lengua, los conductos auditivos. De manera general, todo su cuerpo está teniendo impacto. Observamos un poco más a detalle. En ella se está regulando también el comportamiento hormonal en su cuerpo. No es que sea del todo inestable, pero a partir de la misma naturaleza biológica es como si se estuviera acoplando, adaptando y regulando. Observamos también que en la zona baja de su vientre hay muchísimo movimiento y se identifican algunos reservorios. Estos son limpiados completamente y al sí, mismo tiempo hay muchísimo movimiento. Observamos que en ambos se regula el movimiento sanguíneo, los niveles de oxigenación, se regula también la presencia de ciertos estados de presión y tensión en algunos ligamentos y vemos que la energía sigue recorriendo. Ahora vemos a mayor profundidad. En ambos aspectos se está llevando a cabo, pero en puntos específicos. Hay una sí, variación a partir de la necesidad de cada cuerpo. Y en el caso de nuestro amigo Toño, estamos observando cómo hay apertura de la estructura celular, observamos cómo hay impacto a niveles atómicos y subatómicos y observamos también la conformación del código genético. Estamos viendo cómo hay como si se desarmaran, sí, observamos cómo hay un barrido completo en cada uno de este registro a nivel cromosomático y observamos que una vez que se limpia completamente hay una especie de división en cuanto a su cuerpo. No solamente se divide por sistemas como por capas, sino que también hay una división en cuanto a la edad evolutiva que se va manifestando. Lo observamos en puntos específicos, vemos cómo se está repotencializando y se sigue estableciendo este barrido completo y después de que este proceso termina, comienza a empalmarse otra vez, tanto lo que se puede interpretar como edad evolutiva, así como sus sistemas se están como armando otra vez. sí, Observamos cómo la estructura, incluso este registro de cromosomas, comienza a unificarse una vez más y el impacto es automático en todo su cuerpo. Observamos en la parte superior en ambos aspectos, pero se ve en mayor medida en el aspecto de nuestro amigo Toño que en nuestra amiga Mire, cómo hay mucho movimiento que permite la unificación en cuanto a la estructura de la psiquis. Nos explican los humanos luz que estas afectaciones no solamente se ven presentes por el nivel de impacto que se dan ante los estados de densificación y los ataques directos por las entidades, sino que también se da por la forma en la que nosotros interpretamos en base a nuestro esquema emocional. Nuestro amigo es sensible y es emocionalmente muy, como intenso.
Esto es lo que genera también que haya una apertura constante en cuanto al subconsciente y esta apertura tan inestable genera que nuestra psiquis se merme un poco. Vemos cómo se equilibra este comportamiento, se fortalece y al mismo tiempo sigue habiendo un envolvimiento bastante notorio en cuanto a cada una de las partes de su cuerpo. En el caso de nuestra amiga Mire, hay un envolvimiento completo, ya se ve todo su cuerpo iluminado, ha habido un impacto también a nivel genético Sí, en características distintas, pero también se ve presente. Y aquí particularmente vemos cómo se repotencializa una vez más el sistema límbico y la conexión que se establece con el sistema nervioso, específicamente el cerebelo. Las condiciones bajo las que ella se desenvuelve es buscando fortaleza y buscando siempre como un aprendizaje, esta parte optimista, esta parte positiva. Vemos cómo comienza a haber un estado de equilibrio en donde su cuerpo evita el conflicto de manera automática consigo misma. Y aquí se hace la invitación a que sean todos nosotros seamos conscientes de interpretar lo que nuestro cuerpo nos comunica, no negarnos a conocernos, no negarnos a interpretarnos. Observamos que la energía se sigue desplazando y nos indican que han terminado con ambos aspectos. bien, Monse. Agradecemos a los humanos los que nos han asistido y regresamos, por favor. Uno, dos, tres. Sí, agradecemos, nos despedimos, se abre el portal y lo cruzamos. Muy bien, Monse. Por favor, observa que cada uno de los humanos luz fusiona con su respectivo aspecto físico. Me dices por dónde lo hace. Ahora. Sí, se sigue tu comando, ambos humanos los ingresan por la zona cardíaca. Bien. Muchas gracias. Todo limpio, repotencializado. Confirmamos. Sí,